Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola mis controversianos, pues aquí me tenéis en un programa especial, una ocasión más, y a Emanuel, el profeta desconocido, dirigiéndose a todos vosotros para hablaros de un tema que atañe mucho con las festividades que se están llevando a cabo en estos días. Y estoy hablando de la Semana Santa, la pasión de Jesucristo. Bien, antes de todo, de nuevo lanzo el guante a aquellos que quieran que me retrate de mis palabras y, y quieran verme de nuevo como miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Pues ya digo, no tenéis más que demostrarme que el libro de Abraham es verdadero sin usar la religión, es decir, sin usar el testimonio o la oración o algo similar, y yo vuelvo a la iglesia como un corderito manso y dócil. Pero hasta entonces, hasta que no se demuestre que el libro de Abraham es verdadero, pues me tendréis aquí haciendo estos programas, tanto especiales como otros. Bien, para hablaros acerca de este tema de la Semana Santa o la verdadera historia de la pasión, tengo que hablaros acerca de mí. ¿Quién es Emanuel, el profeta desconocido? Emanuel, el profeta desconocido, es profesor de teología. Saqué mi titulación en México y también tengo ¿cómo decirlo? Autorizado a dar clases aquí en España por la Universidad de Salamanca. Es decir, estoy avalado por la Universidad de Salamanca para dar clases si es necesario aquí en España. Bien, ¿das clases habitualmente? No. Mi principal terreno soy profesor de investigación. Cierto que he dado clases, es más, para sacarme el título hay que dar por lo menos una clase, Así que sí, he dado clases, di una clase en México para sacarme el título, y luego he tenido la oportunidad de dar otras clases. A veces me llaman para dar unas pequeñas conferencias, doy pequeñas conferencias. No las podéis ver en YouTube ni en ningún otro programa, pues son conferencias, digamos, privadas. Mi proyecto de final de carrera o final de grado para sacarme el título lo hice acerca de la Iglesia de Jesucristo los últimos días, es decir, de la Iglesia mormonas. Los profesores se quedaron un poco sorprendidos porque no esperaban eso. Y más cuando yo fui a dar la clase para obtener el título, que ellos esperaban que, puesto que hice el proyecto de fin de carrera, era acerca de la Iglesia mormona, que yo iba a hablar de la Iglesia mormona, lo cual no fue así. El título de la clase que yo di para obtener el título fue Jesucristo en nuestra época, en los días actuales. Una vez dicho esto, y creo que es importante porque para hablaros acerca del tema de hoy, que es la Semana Santa o la verdadera historia de la pasión, pues es bueno saber que al ser profesor de investigación tengo ciertos recursos para obtener aquellas cosas que es esenciales para puntualizar la verdad. Bien, al final lo que estamos viendo, y es uno de los esfuerzos que hace la verdadera historia de la pasión, vamos a comprobar de lo que nos encontramos hoy en los evangelios, qué pertenece a la historicidad y qué pertenece al mito. Porque, por ejemplo, parece que hay dos momentos muy, muy marcados. Uno, la pasión antes de la muerte de Jesús, y dos, la pasión después de Jesús. Yo solo voy a hablaros acerca de la primera parte, antes de la muerte de Jesús, ¿vale? Uno, antes de la muerte de Jesús encontramos elementos históricos que pueden o que nos determinan una mayor historicidad desde el punto de vista
de la universidad, del estudio. Bueno, se me olvidó deciros, yo soy agnóstico, por eso una de las cosas es ser profesor de investigación, como soy, de que busco la verdad. Por eso, al ser agnósticos, es decir, la búsqueda del saber, y por tanto hay que investigar para encontrarse saber. Bien, continuamos. Pero después de la muerte de Jesús es cuando empezamos a encontrar pues la falta de coherencia, las contradicciones entre unos evangelistas y otros, quienes no están, qué es lo que pasa en el momento de la resurrección de Jesús, momentos simbólicos. Por cuestionarnos algo, podemos recordar ese momento en el que la Magdalena va a tocar a Jesús y Jesús le dice, no me toques. Y la interpretación que podía ser es, no me cojas de los pies, que no me retengas, que tengo que ir o que tengo que subir, que he quedado. Es decir, que hay mucho simbolismo desde el momento de la resurrección en adelante. Por lo tanto, si nos centramos en antes de la muerte de Jesús, todo lo que aparece en los evangelios lo debemos de ver desde el punto de vista histórico. O habría aspectos que nos harían dudar si esto pasó o esto no pasó. Bien, los evangelios pueden haber, a mí no me gusta hablar de mito porque puede, digamos, ofender a algunos. Si es un mito, entonces parece que estoy hablando de miticismo, etcétera, etcétera. Así que me gusta hablar más de desarrollo, magnificación en plan leyenda. Quiero decir que, por ejemplo, un individuo, Jesús, hace algo portentoso, supongamos que una sanación, y luego eso se magnifica, se hace legendario. Y eso se transforma en una leyenda. Pues eso me gusta un poco más en ese sentido. Lo que ocurre con la historia de la pasión es que precisamente, tengo los apuntes para no olvidarme de nada. Es que precisamente esa parte tiene un montón de problemas históricos, pero un buen montón. Es decir, yo no voy a tratar, quiero puntualizar, no voy a hablaros de toda la pasión. Es decir, más o menos he hecho un pequeño resumen, un pequeño esquema, digamos, simbólico de cómo yo veo cómo fue de verdad la pasión de Jesús. Porque nos llevaría a lo mejor un programa o dos o más, si nos extendemos, es decir, hablar acerca de todo el análisis de la pasión de la Semana Santa. ¿De acuerdo? Bueno, es obvio que lo primero es hacer un análisis de todo lo que se cuenta desde el llamado Domingo de Ramos hasta el viernes, porque en esto coincide tanto los primeros tres evangelistas como el cuarto, es decir, Juan, en que Jesús muere un viernes. En lo que se diferencia los tres evangelistas más el cuarto es en que el día era ese viernes, si era el 14 de Nisan o era el día anterior, lo cual es importante, como vamos a ver. Bueno, pues lo importante es que si tú haces la lista, es tal cantidad de acontecimientos lo que pasa en esos 5 días, de domingo a viernes, tal cantidad de disputas, de enseñanza, bueno, de domingo a viernes no, es decir, de domingo de domingo a viernes, bien digo. Tal cantidad de disputas, de enseñanza de Jesús, de incidentes en el templo, o sea que haces una lista de acciones de Jesús y luego de dichos de Jesús, enseñanzas y problemas, relaciones con unos y con otros y idas y vueltas, que enseguida caes en la cuenta que eso no cabe en 5 días. Parece prácticamente imposible. Bien, y entonces lo primero que se plantea es, ¿realmente la Semana Santa duró una semana o duró más? Naturalmente ha habido muchas propuestas de solucionar este problema. Yo tengo mi propia opinión, la cual considero muy interesante. Pienso yo y creo el inicio de la Pasión es en septiembre, en la fiesta de los tabernáculos, cuando se celebra el fin de la cosecha. Acción de gracias a Dios
agua, luces, baile, fiestas, y feliz y contento porque volvieron a pensar en la liberación de Egipto y la cosecha, etcétera. Voy a pasar página. Bien. Bueno. Pues entonces eso parece muy interesante. Pero los expertos como Raymond Brown, un sacerdote católico ya fallecido que escribió varios libros, entre los que se cuenta la pasión de Jesús y otro que trata sobre el nacimiento del Mesías, entre otros muchos, en especial es o fue el mayor experto sobre el cuarto evangelio, es decir, el evangelio de Juan. Es decir, son 2 volúmenes que se pueden encontrar, lo podéis comprar a través de Amazon. Son dos volúmenes, tanto el nacimiento del Mesías como bueno, principalmente lo de la historia de la pasión, es decir, le lleva dos volúmenes. Bueno, pues decir, por tanto, ya digo, lo del tratar la pasión en una semana no es posible. No es posible porque no podemos probarlo. Coincidiréis conmigo de que es una hipótesis sugerente, pero no podemos probar y tiene una dificultad intrínseca. Yo soy de los que piensan que es muy imposible que la vida pública de Jesús, y ello está relacionado con esto que decimos de la pasión, durara demasiado tiempo, porque aunque no salgan los evangelios, sino mucho en la historia romana, es prácticamente seguro que el prefecto de Judea, Poncio Pilato, tenía una policía muy activa, unos informantes que mantenían al prefecto al tanto de todo lo que ocurría en sus dominios, en su jurisdicción. El tetrarca de Galilea tenía lo mismo, es decir, la policía era mucho más efectiva de lo que nos imaginamos en aquellos tiempos. Por ejemplo, de Herodes se llegó a prohibir, para que lo sepáis, que llegó a prohibir una reunión de más de 5 personas para que no criticaran al rey Herodes. Es decir, que la policía era muy eficiente en el siglo I, porque se llevaba a rajatabla. Reuniones de más de 5 personas, pues no. Bueno, pues probablemente la policía de Poncio Pilato también lo era. Entonces, si partimos que Herodes Antipas, según nos cuenta, sobre todo Flavio Josefo, tuvo tal miedo de Herodes, es decir, Herodes tuvo tal miedo de un predicador llamado Juan el Bautista, de aquel que clama en el desierto, aparentemente puramente religioso, temía que Jesús en algún momento, con su palabra ardorosa, instara al pueblo a un levantamiento contra su poderío. Y dice claramente Flavio Josefo en las Antigüedades, en el libro 18, en un texto que es 3 veces casi más largo del que dedica Flavio Josefo a Juan el Bautista, al que dedica a Jesús. Es decir, Juan el Bautista, según Josefo, era un personaje más importante y más influyente en el pueblo. Bueno, pues dice, entonces Herodes Antipas tuvo tanto miedo que se adelantó temiendo una posible revolución y dijo, cortaré de raíz, no sea que si luego, más tarde, cambian los aires y ocurren que me arrepienta de no haber obrado a tiempo. Bueno, todos recordaréis lo que pasó después. En una fiesta bailó Salomé delante de Herodes Antipas, y este se emocionó tanto que mandó cortar la cabeza a Juan el Bautista. Bueno, por eso pienso yo, resulta un individuo que se presenta, sí, aparece un individuo que se presenta al estilo de Juan el Bautista, es decir, yo entiendo, es decir, para aquellos que no sepáis, que por lo menos según los historiadores y los que investigamos todo esto digamos, de la historia del Nuevo Testamento, de los Evangelios, que Jesús era digamos, discípulo de Juan el Bautista, aunque luego se independizó y fue por su cuenta. Bueno, pues, es decir, entonces estamos diciendo que se presenta un individuo como si fuera, es decir, como Juan el Bautista, que en los primeros momentos de su misión, como ha señalado un autor español que se llama Senel Vidal,
prácticamente el programa de Jesús es muy parecido al de Juan el Bautista. Arrepiéntete, arrepiéntete porque viene el juicio. Dice fundamentalmente Juan el Bautista y Jesús dice, arrepiéntete porque viene el juicio y después el reino de Dios. Que es una referencia que no aparece en Juan el Bautista. Y tú tienes que entrar en él y en el reino es de fábula. Resulta que al principio un individuo puramente religioso como Jesús, pero que la gente estima que es el nuevo Juan el Bautista, Juan Marcos 8, capítulo 8, por ejemplo, en torno al 27 o por ahí, cuando Pedro en Cesarea de Filipo, es decir, fuera de Israel, proclama que Jesús es el Mesías, no dice que no, solo critica a Pedro la idea del Mesías. Sí, bueno, esa crítica es del evangelista, pero ya Pedro dice, si tú eres el Mesías, ahora vamos a ver qué haría Poncio Pilato cuando un individuo que es religioso dice, yo soy el Mesías, o la gente dice que este es el Mesías, es el rey de Israel. Es de cajón suponer, ya que un nuevo rey, el rey de los judíos, no olvidemos ese título que es bien importante, porque incluso en la cruz se le puso que el motivo de su crucifixión es INRI, Jesús Nazareno, rey de los judíos, es decir, eso fue el motivo de que nos mataran. En Israel no casa en absoluto con la realeza de Tiberio. Tiberio no solo es el rey, sino que es el emperador, el que manda. Tiberio y mi pensamiento coinciden con la de otros historiadores que la vida pública de Jesús no pudo durar mucho tiempo con esa idea de rey de los judíos. Luego postular que hay una vida, pongamos de meses, casi cerca de un año, como dicen Mateo, Marcos y Lucas, con una gran Pascua en Jerusalén, una sola o una vida de 3 años casi, o 2 y medio a 3, bueno, como dice el cuarto evangelio, es decir, Juan. Con 3 Pascuas en Jerusalén, eso es pensar que las autoridades como Herodes Antipas, que ya había degollado a Juan el Bautista, y Poncio Pilato, no cayeron en la cuenta de que este señor llamado Jesús, muy posiblemente, como ya digo, discípulo de Juan el Bautista, estaba predicando lo mismo que su maestro al principio. Es decir, si se liquidaron a Juan el Bautista por lo que enseñaba, es lógico que quisieran también liquidar a Jesús por los mismos motivos. Bien, este es el problema de determinar cuánto tiempo ocupó. Fíjate en Lucas 10:30, cito de memoria, no me la sé. Dice claramente que vienen unos fariseos, es decir, quiero señalar o hacer notar que los fariseos no eran enemigos en absoluto de Jesús, ni mucho menos. Le dicen a Jesús, sal corriendo, que Antipas quiere matarte. Herodes Antipas. Entonces Jesús les dice, dile a ese zorro, no que yo sé que los profetas suelen morir en la capital. Bueno, pues fijaos en ello. Herodes Antipas dice claramente, según Lucas, y los fariseos que quieren matar a Jesús. Y luego subamos otra cosa. Imaginemos los lugares. Bueno, observamos la predicación de Jesús. Llevemos a nuestra mente un mapa de Galilea e imaginemos los lugares por donde predica Jesús. ¿Lo tenéis? Si es así, observaréis que predica siempre, normalmente desde Nazaret y Séforis, que están un poco al oeste, es decir, desierto, Transjordania, ahora a la Jordania actual. Entonces nos damos cuenta y observamos que dicho claramente encima, yo me escapo a decir, en caso de que le vinieran a coger a Jesús, podía perfectamente irse a Fenicia o la Gaula, o escapó más arriba a Perea, pero seguía corriendo encima, pero seguía teniendo la oportunidad de escapar. Es decir, y digo Perea porque en el norte de Perea, pero no en Fenicia y no en la tierra de Cesarea,
tampoco eran ciudades como Atenas, ciudades-estados. Herodes Antipas no mandaba allí. No mandaba allí. Es decir, por problemas, digamos, sí, Correa. En el norte de Perea, era una ciudad, digamos, libre, porque estaba lleno de griegos y de extranjeros, entonces no había, Herodes Antipas no mandaba allí. Por eso he dicho el norte de Perea. Sí, porque había 10 ciudades dentro de Perea que eran libres, eran griegas, es decir, sí, tampoco eran ciudades como Atenas, pero vamos, si se podía refugiarse en ti. Entonces, prosigo. ¿Cómo compaginamos lo que nos dice Juan, que pone para más problemas la purificación del templo en el capítulo 2 de su evangelio? Es decir, al principio mismo del ministerio. ¿Cómo vamos a pensar que Antipas y Pilatos eran tan tontos que dejaron con vida a Jesús durante muchos meses? Bien cierto es que hay muchos estudiosos que piensan que no pudo durar. Luego, si no pudo durar, ¿cómo voy a decir yo que la pasión pudo empezar en septiembre y que terminó en abril? O el 3 de abril o el 7 de abril, según sea el año 30 o el año 33, según lo estimemos, porque recordar que hay que también traer a la memoria que se mandó a una persona, a un clérigo, que pusiera la fecha de lo que es actualmente nuestro calendario, digamos, cristiano, y se equivocó por 7 años. Entonces, es decir, no sabemos si duró, si murió con 30 años, con 33, etcétera. Entonces, ya digo, si fue el 3 o el 7 de abril, según sea el 30 o el 33, más o menos, que es cuando coincide la luna llena con la Pascua, con el 14 de Nisan, 14-15 de Nisan. Problemas tremendos, o sea, tenemos demasiadas acciones, no podemos. Y otro problema tremendo es que hay por lo menos 80 alusiones al Antiguo Testamento en la historia de la Pasión, y algunas están puestas para que se cumpliera una profecía, lo cual hace que te asalte la duda y empiezas a respirar, a meditar, a pensar, a cuestionar de qué parte de esa historia de la Pasión, que se escribe muy posiblemente 20 años después de la muerte de Jesús, es decir, el escritor, el que lo narra, acomoda los hechos para que coincidan con ese tiempo, es decir, los hechos que coincidan con el Antiguo Testamento, con los acontecimientos pronosticados que debía pasarle o acontecerle, que debía sufrir el verdadero Mesías. Yo, como agnóstico, ya digo, como investigador, me surgen verdaderas dudas al respecto de todo lo expuesto hasta ahora, de tal manera que la muerte de Jesús, vista 20 años después, yo, pongamos un judío cristiano, pienso que es una profecía mesiánica que se refiere a Jesús, que es el Mesías, un Mesías que ha muerto en la cruz. ¿Comprendéis los problemas que ello suscita? Veamos un evento que ocurre durante la Pasión, la maldición de la higuera. Si lo analizamos racionalmente, nos damos cuenta de que no era la época de que la higuera diera frutos. Así pues, debemos tener en cuenta que en septiembre no, pero en marzo o abril sí que es época de ello. Desde luego, eso de la maldición tiene que ser muy cerca del verano, porque si tú vas a una higuera antes del verano, si eres un individuo que has vivido en Galilea y probablemente, aparte de ser
tienes un pequeño huerto, como tenían muchos, pues para ayudarte, para subsistir, resulta que sabes perfectamente cuándo y en qué época da los árboles los frutos, y en especial la higuera. ¿Y por qué pongo y digo lo de marzo-abril? Y lo digo por la fiesta de los tabernáculos, Es decir, no voy ahora a decir, hablaros de las fiestas principales, pero la fiesta de los tabernáculos es una fiesta de fin de la cosecha. Así que Jesús sabía perfectamente cuando las higueras dan higos, así que por eso hablamos. Bien, otro problema que se me viene a la mente sobre los acontecimientos que ocurren durante la semana de Pasión, lo que hoy conocemos o denominamos Semana Santa, es la muerte de Judas. A ver qué haces tú con la muerte de Judas si tienes dos versiones que no coinciden entre sí en absoluto. Una que va y se ahorca, y otra, en otro evangelio, que se despeña y revienta. Es decir, tenemos 4 evangelistas, a los 4 hay que creer, y entonces unos dicen que Judas va y se ahorca, pero va otro y dice que no, que se despeña y revienta. Por descontado que como creyente lo tienes que aceptar sin cuestionarlo, pero ¿y los que no somos tan creyentes? Esto en cánones de estudio e investigación se considera una cierta inerrancia de la Biblia. No puedes creer que todo es leyenda. Es decir, que contiene una gran parte de historia, aunque haya magnificación, pero debemos tener también en cuenta que otras partes no son historia propiamente como tal, una magnificación legendaria, es decir, una magnificación que llega a convertirse en leyenda. Bien, pues bien, entonces te encuentras con eso que decimos. ¿Qué hacemos con esas dos versiones? Otro problema que encontramos, si viene Juan y te dice en 19:25 que hay una crucifixión, coincide con Mateo, Marcos y Lucas, de escarmiento, hay un escarmiento a 3 personas. El buen ladrón, el mal ladrón y en el centro Jesús. Quiero indicar que aunque se llamen ladrones, en realidad son bandidos. Quiero indicar que aunque se llamen, y esos bandidos en la época del siglo I, según los romanos, eran aquellos que eran sediciosos contra el imperio, es decir, si podían te metían una puñalada por detrás y salían corriendo y luego lamentaban: ¡ay! ¿Quién ha metido ese soldado romano una daga por la espalda? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Conclusión sobre todo esto. Con toda esa cantidad de problemas que no se pueden resolver, hay que hacer un análisis sección por sección, para ver qué es lo que pertenece al Antiguo Testamento y qué no. ¿Puede haber influido en la historia de Jesús? ¿Qué podemos sacar de histórico de cada sección de las 30 o 40 que se van desarrollando a lo largo de los evangelios? ¿Cómo puedes considerar histórico el proceso de judíos si Jesús, según Marcos, Mateo y Lucas, es aprendido un jueves y el viernes es ya la fiesta de la Pascua? Pues vamos a verlo. Es decir, según los llamados evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la fiesta de la Pascua cayó en viernes, mientras que el Jesús del cuarto evangelio dice que la Pascua cayó en sábado, lo cual es más verosímil. Con lo cual, todo lo que ocurre durante la Pascua, que es inverosímil durante la noche en que ya estamos en la Pascua, entonces tienes que echar por tierra la versión de Marcos, Mateo y Lucas. Eso hay que estudiarlo y analizarlo. ¿Cómo es posible que haya 24 horas de diferencia y que digan los evangelistas que en la noche en que ya se habían sacrificado los corderos? Pues si no lo sabéis, la manera de contar el día de los judíos era desde la tarde, cuando caía el sol, cuando no se distinguía si ponías así un hilo blanco y otro negro arriba y no podías distinguir cuál era el blanco y cuál era el negro. Y entonces ya empezaba el día. O cuando mirabas al cielo y veías la primera estrella, si es que había nubes, y si había nubes, entonces las autoridades te decían y te avisaban cuándo era. Esto me recuerda cuando estuve en Marruecos
Yo estuve en Marruecos cuando, y pasé allí un Ramadán. Es decir, porque coincidió, no es porque lo hiciera aposta. Bien, entonces, ¿cómo hacían ellos para saber cuando en el día ya podían comer y cuando no? Es decir, porque ellos comienzan el Ramadán cuando sale el sol y termina, es decir, el día termina cuando llega el atardecer, el anochecer. Bien, entonces, para empezar el Ramadán, entonces sale el líder musulmán y sale y da el aviso. Y cuando ya termina el día, porque por la noche se podía comer, entonces lo mismo, sale, entonces hay avisos tanto en las calles como por la radio, etcétera, etcétera. Es decir, para avisar a la gente que ya se podía, que ya era de noche. Bien. Entonces, como decíamos, ¿cómo puede un historiador aceptar que se reúne nada menos que el Sanedrín dentro del día de la Pascua en casa de Caifás, que tiene un juicio, que lo declaran a muerte, que por la mañana en medio de la Pascua lo llevan a Pilatos y lo obligan a un juicio rápido y que lo crucifican? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué decimos esto? Muy sencillo. Y para ello hay que conocer un poco las costumbres judías y más las que se llevan a efecto en el siglo I. No se puede hacer eso. La Pascua es más que un sábado. La Pascua es un sábado. Es más que una fiesta. Si no se puede trabajar los sábados, ¿cómo se va a trabajar el día en la Pascua, en la gran fiesta? Sin embargo, miren la procesión de Jesús. Lo crucifican a los tres. Es decir, a los dos bandidos, el buen ladrón, el mal ladrón y a Jesús. Entonces el historiador se plantea un problema gravísimo. ¿Tengo que mantenerme en la versión de Mateo, Marcos y Lucas o me da la pista el evangelista Juan, que adelanta 24 horas los acontecimientos? Los evangelistas, colegas míos, es decir, de Juan, y vamos a contar ahí. Estoy en el coche, por si veis, sí, como se nota, estoy en el coche. Dicen que los hechos ocurren un 14 viernes. Resulta que era 13 viernes. Con lo cual la Pascua cae en sábado. Y esto ocurre el día antes de la Pascua. Lo cual sí es posible. Sí que es verosímil. Entonces sí. Si los jefes y los sumos sacerdotes quieren liquidarte en 3 horas, lo liquidan. Y si Poncio Pilatos quiere liquidarle en 2 horas, también. Y en una si le apetece. Pero eso el viernes. Además, dicen los evangelios, no entraron los escribas, los ancianos y los sacerdotes al palacio de Poncio Pilato para poder celebrar la Pascua. Sí, porque no iban a ensuciarse entrando en un lugar, digamos, impuro. Es evidente que la cena del día anterior no era una cena pascual. Luego, si la cena no fue pascual, pero Marcos te lo dice y Lucas también, ¿cómo te arreglas con los evangelios? Bien. Bueno, ya casi estoy acabando. Resumiendo, para no alargarme mucho. Puntos de controversia principales. Tenemos 3. 1. La considerable distancia respecto a los hechos narrados, en el mejor de los casos de unos 15 a 20 años, apunta en contra de un recuerdo fidedigno. 2. El narrador es omnisciente, es decir, no está presente, y para ciertos hechos, interrogatorio a puerta cerrada del o de los sacerdotes a Jesús, o el diálogo privado de Pilatos ante Jesús, no pudo contar con testigos visuales que nos dieran a conocer esos hechos y palabras, por lo que el relato tuvo que basarse en testimonios indirectos o en meras conjeturas. Y 3. No hay constancia alguna de los juicios, ya sea ante Sanedrín o ante Pilatos. No hay ningún acta, ninguna de los dos. Y se llevaba un acta. Sobre todo los romanos, esos eran muy estrictos en llevar actas. Sí, tenía un escriba y testigos, es decir, Poncio Pilato me refiero. Por lo tanto, y el Sanedrín también tenía que llevar un acta, digamos, del juicio, para que no se le acusaran de abuso de poder. Entonces, el Sanedrín era, digamos,
es decir, la reunión de los sumos sacerdotes. Eso es lo que se llama la reunión del Sanedrín. No que Sanedrín era una persona, ¿no? El Sanedrín era como un lugar donde se reunían todo el conjunto de sumos sacerdotes. Bien. Barrabás. Ya con esto termino. La historia de la pasión en sus detalles chocan con el derecho romano de la época. El episodio de Barrabás, tal como está testimoniado para el siglo II, sobre ello se ha señalado unas 27 diferencias de procedimiento que yo no lo voy a exponer porque lo llevaría todo, un programa. Es decir, hay unas 20 diferencias de procedimiento entre el proceso judío de Jesús y las prescripciones jurídicas de la Mishnah. La Mishnah es la época de la Pascua, es decir, ya digo que es el 14 o el 15 según coincida el viernes. Sí, lo cierto es que, seamos sinceros, no puede probarse por paralelos convincentes de la existencia de una costumbre romana en esa época de liberar a un preso durante la Pascua. No podemos decir si sí o si no. Si es que hubo realmente un perdón por parte del prefecto, es decir, Poncio Pilato, para Barrabás, los evangelios parecen estar equivocados, al menos al mostrar un caso aislado como una costumbre. Y con esto no me extiendo más. Simplemente quiero mostraros que primero, que como ya he dicho, la Semana Santa, la Pasión, no pudo durar una semana, porque lo de la higuera, es decir, se lleva a cabo en unos meses que no coinciden con la Semana Santa, aunque la actual parece que sí. Por lo tanto, tuvo que, en la narración de los hechos, ocurrieron, es decir, aunque se cuentan como si fuera la semana, ocurrió con más tiempo. Bien, y luego hay otros elementos, como hemos hablado de Judas o la cena pascual, ya conocemos la última cena, es decir, etcétera, etcétera. Bien, pues hasta aquí, mis estimados controversianos. Gracias por escucharme, por ver este programa. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, sé buenos, portados bien. Adiós. Soy Emanuel, el profeta desconocido. Recordadlo, y esto es Controversias Mormonas.